Amados, como hijos de Dios, tú y yo somos llamados a vivir con una cultura diferente a la que este mundo tiene. Y la cultura que nosotros tenemos que vivir, y es nuestra responsabilidad vivir, es la cultura del reino de Dios. Esa es la cultura. Ahora, ¿qué es cultura? Vamos a definir qué es cultura. Si vas a anotar, anota esto. ¿Qué es cultura? Son los conjuntos de saberes. Escucha bien, de saberes. Entonces, ¿por qué estudias la Biblia? ¿Por qué vienes a la iglesia? Porque estás aprendiendo, estás adquiriendo conocimiento. Entonces, los conjuntos de saberes, de algo que ya sabes. No es algo nuevo la cultura de Cristo, es algo que ya sabes, que se te imparte cuando eres expuesto a las predicaciones, cuando estudias en tu casa la Biblia. Son los conjuntos de saberes, de creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales, tecnologías que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. Esto es lo que define la cultura. Ahora, ¿qué es honra? La honra es manifestación de respeto y admiración y estima hacia una persona. ¿Sí? Cultura de honra y de perdón. ¿Qué es perdón? El perdón, amados, es la acción por la que una persona, el perdonante, que estima haber sufrido una ofensa, decide, escucha bien, decide. No estoy diciendo siente, decide. Bien a petición del ofensor o espontáneamente, sin que le pida el ofensor perdón, decide no sentir resentimiento hacia el ofensor o hacer cesar su ira o indignación contra él mismo, renunciando eventualmente a vengarse o reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro, de modo que las relaciones entre ofensor y perdonado y ofendido, perdonante, no queden afectadas o queden distantes. Es una decisión. Es una decisión hacer morir el deseo de venganza, el deseo de que pague lo que me debe, hablando en cuanto a la ofensa, al agravio. Es una decisión, no lo voy a sentir muchas veces. Pero la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6, verso 1 al 4, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ok, esta instrucción de obediencia a los padres aplica a los hijos que están todavía en el techo de sus padres, bajo el techo de sus padres, hijos solteros, hijos niños, adolescentes y jóvenes solteros. Porque esto es justo, dice. Pero mira lo que nos habla el siguiente versículo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre. Esto abraza a todo ser humano. Todos tuvimos un padre, todos tuvimos una madre. Aunque en ocasiones tal vez no se vivió con ellos el suficiente tiempo, pero todos tuvimos padres. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Quiere decir que este mandamiento tiene una promesa. Los mandamientos de Dios que tienen promesa, amados, wow, es una bendición. Dios es tan bueno, amados, que cuando pide obediencia y pone un mandamiento, es como un limitante a nuestro corazón y a nuestra vida por amor a nosotros. ¿Cuántos han sembrado un árbol y para que el árbol crezca derecho han atado un palito a ese arbolito? ¿Cuántos lo han hecho? ¿Verdad que sí? Ese es un límite. Y Dios es tan bueno, amados, que nos ha dado sus mandamientos para que nuestras vidas sean como un árbol muy frondoso y fuerte.
difícil de tumbar. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, escuchen, hay varios padres aquí, somos padres. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amados, esto es un mandamiento que Dios nos ha dejado a todos por igual. Entonces, ¿por qué muchas veces no podemos honrar, respetar los que aún son jóvenes, que están viviendo bajo el techo de sus padres? ¿Por qué muchas veces no pueden obedecer a sus padres? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no hemos perdonado. No hemos perdonado. Y perdonar, ¿qué es? Es una decisión. Mira lo que dice este versículo. Dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nuestros padres y nosotros como padres no somos perfectos, y nuestros padres no fueron perfectos, se equivocaron, nosotros mismos nos equivocamos. Dios está tratando con nuestros padres, o Dios está tratando con nosotros. Por lo tanto, amados, en ocasiones los padres podemos estar cometiendo el error de provocar a ira a nuestros hijos, y esto significa que en ocasiones puedan darse situaciones en los hogares que provoca amargura en los hijos. Yo te estoy hablando a ti como padre, pero también te estoy hablando como hijo. Y curiosamente, lo que no perdonamos de nuestros padres, tendemos a cometerlo nosotros. Eso es algo muy bíblico. Lo que sembramos cosechamos. Lucas 6:38, con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Quiere decir que si yo mido a mis padres de tal manera que ellos quepan en una medida de malos padres, de ingratos padres, de padres que no fueron responsables, y yo me mantengo con una amargura hacia ellos, yo voy a caber en esa medida. Si yo hago un estuche para papá y mamá de juicio, yo mismo voy a caber en ese estuche. Y van a pasar los años, y lo que sembré yo voy a cosechar, y yo voy a hacer los errores que ellos hicieron. Ahora, ¿qué tenemos que perdonar de papá y mamá? ¿Y qué tenemos que cuidar nosotros como padres para no provocar a ira a nuestros hijos? Primero, tenemos que perdonar por exceso de protección. Exceso de protección. Los padres y también las madres tienen tanto temor que a sus hijos les pueda suceder algo, que muchas veces tienden a encerrarlos para sobreprotegerlos. No hagas esto, no hagas lo otro, no vayas a este lugar, no vayas al otro. Amados, y este proceso de algo que no es sano cuidar a nuestros hijos. Yo mismo lo hago, mi esposa lo hace, pero algo que hemos aprendido es que nuestros hijos no pueden estar en una burbuja. Y no podemos formarlos como merecedores de todo en la vida, o no podemos formarlos de hipersensibles ante las ofensas de los otros. ¿Cómo que te ofendieron? No, no puede ser. A ver, vamos, no. En la vida los van a ofender, y ellos tienen que ser formados a no tomar esas falsas identidades que tal vez alguien les está diciendo, a no amargarse, a perdonar, a salir adelante. No puedo estar en todos lugares con ellos, y necesito formarlos, no sobreprotegerlos. Amados, además, la actitud sobreprotectora tiende a privar a los niños de confianza y a infundir en ellos el airado estado de ánimo.
Una persona que fue sobreprotegida en su infancia puede tener una lucha con una ira arraigada. Una ira. Entonces, recuerda esto, yo te estoy hablando como padre. Algunos a lo mejor no son padres, pero van a ser. Pero también te estoy hablando como hijo. Entonces, cuando se comparan a sí mismos nuestros hijos con otros niños por nuestras palabras, escucha, estamos creando niños inseguros de sí mismos. Ahora, ¿por qué tenemos que perdonar a nuestros padres? Por exceso de protección. Número 2, por favoritismo. Por favoritismo. ¿Se acuerdan la historia de Isaac, el hijo de Abraham? Cuando él fue padre, él prefirió a Esaú antes que a Jacob, ¿se acuerdan? Esaú era el cazador, el fuerte. Yo me imagino que tal vez Isaac tenía sueños frustrados de cazador y Esaú le salió cazador y Pero Jacob, amados, dice la palabra que era un hombre quieto, manso, todo lo contrario a su hermano. Génesis 25, 28, lo puedes leer en casa. Y los tristes resultados de tal parcialidad son bien conocidos. Jacob engaña para tomar la bendición de Esaú. ¿Sí? Número 3, debemos de perdonar a nuestros padres por desaliento. He aquí un ejemplo tomado de la vida diaria. Papá, estudiaré con dedicación, seré médico o tal vez abogado, profesor, mecánico, ministro, qué sé yo. La respuesta del padre fue: más vale que lo olvides, eso no va a suceder, no hay dinero, a ver cómo tú le haces, no te puedo apoyar. Eso sucedió en generaciones pasadas. Esto ya no es muy común en este tiempo. Pero generaciones pasadas escucharon eso. Recuerda que también te estoy hablando como hijo. Número 4, tenemos que perdonar por no reconocer el hecho de que el hijo está creciendo y por tanto tiene derecho a ideas propias y que no es necesario que sea una copia exacta de su padre o de su madre para tener éxito en la vida. Cuando se nos privó de decisiones propias, yo quiero invitar a los padres de familia que ejerciten a sus hijos en el decidir. ¿Sí? No estoy diciendo que les des 50 pesos y cómprese lo que quiera en la tienda. No, tampoco, ¿verdad? Pero tu consejo, obviamente, pero que decidan, que empiezan a decidir por sí mismos. Número 5, tenemos que perdonar por descuido. Y este descuido, amados, también se podría decir un abandono. Este conflicto se produjo entre el rey David y su hijo Absalón. No vamos a leer la historia, se los voy a contar. En 2 de Samuel 14:13 les voy a contar lo que sucedió. Absalón se enojó mucho con su medio hermano Amnón, porque Amnón cometió una fechoría con otra media hermana que era Tamar. Abusó de ella. Olvídese, son cuadros bien tremendos. Absalón, amados, se enoja con su padre David porque David no hizo mucho al respecto. Y Absalón comete un error también. Él, bajo ira, bajo enojo, asesina a su medio hermano Amnón. Escuche con atención. Amnón huye del palacio. ¿Sí? Un capitán del ejército de David hace toda una trama para que David
busque a su hijo. Le dice una mujer, finge que estás de luto. No estoy diciendo que fue correcto lo que hizo, pero mira hasta dónde llegó alguien cercano a David para hacer ver al rey que necesitaba buscar a su hijo. Mujer, fíjate de luto y vas a decir que un hijo tuyo mató a otro hijo tuyo por una disputa y que luego ya el pueblo quiere matar a tu hijo porque pues mató a su hermano y no te quieres quedar sin hijo. Ve y le vas a decir esto al rey David. Y llega con el rey David y le dice, ay, es que mira, mi hijo mató a su hermano, por favor, ten misericordia, que el mal caiga sobre mí, que no se muera mi otro hijo, es el único que me queda. Y el rey, ¿sabes qué dijo? Mujer, nadie le va a hacer nada a tu hijo, ni a ti. ¿Y sabes qué le dice esta mujer? Por consejo del hombre fiel a David, le dice, entonces, ¿por qué tú no buscas a tu hijo que aún te queda con vida? Mira lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 14, verso 13. ¿Sí? Dice, entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? ¿Por qué hablando el rey esta palabra se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado? Amados, Absalón con el tiempo vuelve y le divide el reino a su padre en una completa anarquía. El verso 28 de 2 de Samuel capítulo 14 dice, y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Quiere decir que su padre no lo buscó. Hay una escena en la película Gladiador. Yo sé que van a ser muy peliculeros estas fechas. Y hay una escena en la película de Gladiador que Marco Aurelio le dice a su hijo que le va a dar el reino a Máximo Meridio de las legiones Fénix, ¿verdad? ¿Quién sabe? Bueno. Y que no se lo va a dar a él. Entonces el hijo se pone bien loco y Marco Aurelio dice unas palabras muy interesantes. Dice, tus errores como hijo son mis errores como padre. Amados, el abandono que muchas veces recibimos de nuestros padres, si no es sanado, tú y yo lo vamos a dar a nuestros hijos. Muchos en nuestra generación fuimos criados por tías. No digo que no fue bendición esa tía, pero no era el diseño original. El diseño original era que te criara tu mamá. Muchos en nuestra generación fuimos criados con abuela, no era el plan original. El plan original era que nuestros padres nos criaran. Y si no sana eso en nuestros corazones, tú y yo vamos a tener un ambiente tenso siempre con nuestros progenitores. Ahora, tenemos que perdonar porque hubo palabras ásperas, crueles y daños físicos directamente. Amados, estos son errores que nuestros padres pudieron haber cometido, pero que también podemos llegar a cometer si nos descuidamos y nos olvidamos de la cultura en Cristo de honra y de perdón. Amados, así como nosotros anhelamos el perdón de Dios y lo recibimos, somos llamados a dar perdón. Dios nos llama a perdonar. Dice Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Lucas 6:37, lo acabo de decir, dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. El 38 dice, porque con la misma medida
con que medís os volverán a medir. Amados, la cultura de la honra y del perdón nos lo enseña nuestro Señor Jesús a través de su vida entre los hombres. Siendo Dios, vino a someterse, a honrar a unos padres humanos imperfectos. ¿Tú crees que José y María no se desesperaron? En ocasiones no se irritaron. Oye, niño, yo sé que eres el Mesías, pero fue niño Jesús. No agarres el taladro así, José, como carpintero. Y Jesús, no había taladros, ¿verdad? Miren lo que dice de Cristo, amados. Lucas 2:51, verso 52 también. Descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba, ¿qué dice? Sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Cómo es que una nueva generación crecerá en los caminos de Dios? ¿Cómo es que se crece espiritualmente? ¿Cómo es que se madura en el Señor? Estando en sujeción a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Cómo es que nuestros hijos pueden encontrar un destino en Cristo? ¿Cómo es que se pueden romper los moldes generacionales que venimos arrastrando? Amados, ¿cómo puedo crecer en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres? A través de una cultura de honra y de perdón. El Rey del universo, el que tiene el dominio de las legiones celestiales en los cielos, miles de ángeles están al servicio de nuestro Señor, vino a someterse a dos humanos imperfectos, José y María. Eso me habla de que Cristo Jesús merece toda nuestra admiración y respeto. Y la gracia que Dios nos da, amados, para hacer su palabra, nos puede llevar a este tipo de vida. Crecimiento en sabiduría. Cuando tú ores por tus hijos, dile: Señor, así como va a crecer 10 centímetros este año, que crezca en sabiduría. Esta semana mi hijo se puso su camiseta de pesca que le compré el invierno pasado, 3/4 de beisbolero. Y vino esa oración a mi Señor, que así como creció, que crezca en sabiduría. ¿Cuántos quieren crecer este año que viene? Vivan en una cultura de honra y de perdón. Sean personas sujetas a sus autoridades. Póngase de pie, por favor. Padre, gracias porque podemos ser perdonados en ti y perdonar. Señor, va a haber muchas cenas estos días, familia, la noche del 24 o el 25. Señor, sabemos que no tuvimos los padres perfectos, pero así como tú nos perdonaste, somos llamados a perdonar. Que cuando veamos a papá o a mamá, sintamos o decidamos honrar. Como adultos ya pues no debemos de obedecer todo lo que nos dice, obviamente apreciar el consejo, Dios, de ellos, pero honrar, Señor, perdonar. Todos esos recuerdos de la infancia, Señor, sánalos en estas fechas. Sánalos, sánalos. Si usted tiene que perdonar a mamá o a papá, dígale en su corazón: gracias, Señor, por mamá y papá. Yo los perdono y los bendigo.
Si ya no están en esta tierra y ellos ya fallecieron, usted no puede hablar con los muertos. Eso no es bíblico. Pero diga al Señor: Señor, yo los perdono, Jesús. Diga en oración: yo perdono, Señor, el abandono, la sobreprotección, el descuido. Si usted nunca recibió un regalo en Navidad, tal vez de ellos, un abrazo, usted no tiene que irse al otro extremo y regalarle todo a sus hijos. No, usted tiene que perdonar y sanar eso. Si como mujer nunca te dijo tu padre: hija, estoy orgulloso de ti, te amo, nunca te abrazó, nunca cuidó de tus emociones, dígale al Señor: yo perdono a papá, Señor. Si como varón, tal vez tu mamá cometió el error de no dejarte decidir por ti, y estuvo ahí siempre con un control, una manipulación para que decidieras lo que ella te dijera, perdónala en el nombre de Jesús. Y dile al Señor: Señor, gracias por la mamá que me diste, hizo su mayor esfuerzo y la voy a honrar, Dios. Gracias por el padre que me diste, lo voy a honrar, Dios. Gracias, Jesús. Padre, pido en el nombre de Jesús que sea una temporada navideña especial para cada persona aquí, Dios. Que las noches de cena sea un agradecerte por lo bueno que has sido al proveernos, papás, mamás, hermanos, hermanas, tías, tíos, sobrinos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerde esto: cultura de honra y de perdón. Amén.